Hola, es un gozo poder estar contigo el día de hoy nuevamente y poder continuar aprendiendo juntos de la palabra de Dios, que yo sé Él tiene algo especial y maravilloso para nosotros el día de hoy. Y este próximo tema y lo que yo quisiera estar compartiendo durante este próximo mes tiene que ver con la iglesia y lo que Dios desea hacer con su iglesia, y está titulada Eclesía, que sabemos que Dios ha estado haciendo algo realmente en los últimos meses, durante este último año y medio casi, ¿no? De lo que ha venido sucediendo mundialmente y cómo eso ha afectado no solo a personas, ha afectado negocios, ha afectado, por decirlo así, a iglesias, ¿no? Yo creo que a estas alturas muchos pensábamos que ya todo sería diferente, que quizás ya estaríamos de nuevo con cierta normalidad o las cosas estarían ya bajo control, pero sabemos de que ese no es el caso, ¿no? Y de alguna manera sí ha afectado no solamente negocios, se ha afectado la vida de muchas personas, pero cuando hablamos de la iglesia como tal, también yo sé que ha afectado a muchas iglesias, ha afectado a personas, ¿no? Que de alguna manera pues se han enfriado o de alguna manera pues han tenido que cerrar debido a que no pueden reunirse, o por el hecho que no se han podido reunir, ha sido un costo financiero y han tenido que venir a cerrar o moverse a otro lugar, ¿no? Y yo sé que han sucedido muchas cosas, pero mi deseo el día de hoy y con esta próxima serie titulada Eclesía es poder realmente entender cuál es el propósito de Dios para su iglesia, qué es lo que Él desea hacer con su iglesia, por qué la empezó, con qué propósito, qué es lo que Él tiene para nosotros hoy. Y yo sé que va a ser de bendición a nuestras vidas. Y hoy quiero empezar con quizás hasta cierto punto yendo un poquito más a la historia de la iglesia y cuál fue el origen de la iglesia y por qué de alguna manera es que hoy nosotros operamos de cierta manera o hacemos ciertas cosas. Y vamos a estar estudiando eso durante el próximo mes, ¿no? Durante este mes, ciertos aspectos de la iglesia, pero hoy voy a enfocarme un poquito en el origen. Cómo fue que Dios la inició, cómo inició. Como tal, la palabra iglesia se deriva del griego eclesía, que simplemente significa una reunión de personas, ¿no? Una reunión especialmente de seguidores de Cristo, y el diccionario de la Real Academia Española dice que iglesia es una congregación de cristianos. Entonces vemos que siempre tiene a relucir, o hasta cierta manera se refieren al mismo concepto de reunión, ¿no? De que es un grupo de personas reunidas, especialmente de seguidores de Cristo, y vemos que no dice o especifica dónde debe de ser ese lugar, qué tan grande debe de ser ese lugar o qué tan numeroso debe de ser ese grupo de personas, ¿no? Simplemente se refiere a la reunión de personas, a esa congregación de seguidores de Cristo Jesús. Y yo sé que nosotros hemos oído muchas veces, y es muy común oír el término que si vamos a ir a la iglesia, ¿no? Muchas personas dicen vamos a ir a la iglesia, y es en referencia hasta cierta manera a ese edificio, a ese lugar en particular en el cual las reuniones suceden, ¿no? Entonces usamos el término iglesia en referencia al lugar específico, y yo creo que el mejor término para definir ese lugar viene siendo un templo. El templo es el lugar de reunión en el cual estas personas se reúnen, y eso sucede, y hay una diferencia como tal entre las dos. Y vamos a profundizar un poco más sobre eso el día de hoy. Y para poder realmente aprender y estudiar lo que Dios tiene que decirnos, quiero que podamos ir al principio de la creación, porque desde ahí vemos que Dios ya tenía un plan y un propósito para lo que hoy conocemos como iglesia y lo que Él deseaba hacer. Y vemos que en Génesis 1 dice la palabra de Dios que Dios creó todo bueno, porque vemos que en los primeros 7 días Él hizo la creación, los cielos, la tierra, la luz de las tinieblas, la tierra, el agua, creó al ser humano, y al final de todo eso vimos que Él dijo que todo y su creación era buena, todo estaba bien, todo era hermoso, todo era bueno, había una relación cercana, la presencia de Dios estaba en toda su creación. Dios habitaba en el huerto del Edén con Adán y Eva, ¿no? Había esa coinonía, había esa unidad, esa hermandad, había esa relación donde Dios mismo, su presencia estaba en toda su creación y estaba en el Edén. Él quería existir y habitar en el hombre o con el hombre desde un principio de la creación, pero sabemos que el pecado fue introducido, ¿no? Que Adán y Eva pecaron,
y esa relación, esa intimidad que existía entre Dios y el hombre ya se quebró, y por lo mismo Dios ya no podía habitar, no podía coexistir con el hombre porque ya el pecado estaba presente en la vida del hombre. Y sabes, hoy tampoco Dios puede habitar donde está el pecado. Ya esa cercanía que existía antes a raíz del pecado desde Adán y Eva hasta hoy no ha cambiado. Y Dios no puede habitar o no puede existir en donde el pecado está presente. Entonces vemos que a partir de ese momento pasaron ciertos años y Dios entonces le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Hasta cierto punto un tabernáculo significa una morada, ¿no? Un lugar donde vivir. Y entonces le dice que construya un tabernáculo con la idea de él poder habitar en ese lugar. Y este tabernáculo era ese lugar móvil en el cual Dios existía y habitaba y su presencia estaba allí, para de alguna manera poder tener cierta comunicación y cierta relación con el hombre, pero no todos podían estar en la presencia de Dios, no todos podían estar en ese tabernáculo, no todos tenían acceso a él. Era solamente Moisés y luego un poco más adelante fueron sacerdotes. Y era este santuario móvil, ¿no? Ese santuario, de nuevo, este lugar en el cual Dios habitaba, la presencia de Dios estaba allí y iba con ellos a todos lados. Y continúan pasando los años y vemos que entonces él le dice al rey David que va a construirle entonces un templo, un edificio sagrado en el cual entonces la presencia de Dios pudiera estar allí ya de una manera fija. Y vemos que no fue David el que lo construyó, sino que fue Salomón. Salomón llegó a ser la persona que Dios usó para poder construir este templo en el cual la presencia de Dios iba a habitar y iba a existir en ese lugar. Pero de nuevo, no todos tenían acceso a la presencia de Dios, no todos tenían acceso a ese templo, a ese lugar en el cual Dios habitaba, no era solamente el rey. Y su presencia era la que estaba en ese lugar, en ese templo. Pero de nuevo, el pecado del hombre y la humanidad de alguna manera destruyó ese templo. Lo hicieron porque no quisieron hacer su voluntad, no querían hacer los mandatos de Dios, desobedecieron sus órdenes, adoraron otros dioses y lamentablemente ese templo en el cual la presencia de Dios habitaba y existía, que Salomón había construido, fue derrumbado, fue destruido. Y por muchos años varios profetas en la Biblia trataron de construir de nuevo ese templo, de reconstruir ese lugar en el cual la presencia de Dios habitaba, para que pudiera existir juntamente con el hombre. Y no había realmente un lugar. Mientras que ese templo estuvo destruido, no había un lugar en el cual se podía decir la presencia de Dios habitaba o estaba en ese lugar. Pero Dios tenía un plan y Él quería, como lo hemos visto desde el principio, Él quería coexistir y habitar en su templo para poder estar en unidad con el hombre. Y vemos que de alguna manera Salomón pudo captar y entender un poco. Sabemos que Salomón fue el hombre más sabio en esta tierra y él pudo captar la grandeza de Dios y que era casi imposible poder tener un lugar en el cual la presencia de Dios pudiera estar en su totalidad. Y Salomón dice, pero ¿realmente es posible que Dios habite en la tierra entre los seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Vemos que Salomón se está dando cuenta y entiende realmente que no es posible que Dios pueda habitar en solamente ese lugar, ¿no? Es limitado a eso y Dios es mucho más grande que ese espacio, que ese templo. Y vemos que entonces, de alguna manera, el pecado destruye ese templo y Dios no puede habitar entre el hombre en ese edificio, en ese templo que Salomón había construido. Y sabes, su plan era mucho más grande que un templo, mucho más grande que un edificio. Y entonces decide finalmente enviar a Jesús para que construya un nuevo templo. Jesús viene entonces a la tierra y vemos que él se presenta como un sacerdote diferente, como un rabino diferente. Era un rabino, un sacerdote que no tenía un templo en el cual servía o trabajaba, y que eso era lo común, ¿no? Los rabinos, los sacerdotes en ese momento, en ese tiempo, tenían un templo en el cual se podía decir eran los que servían y dirigían en ese templo, pero él no lo tenía. Jesús era un sacerdote diferente. Jesús decía que Dios habitaba en él, que él y Dios eran una misma persona y que la presencia de Dios
habitaba en él. En Juan 14:23 Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Entonces nos damos cuenta que Jesús está diciendo que no solamente Dios habitaba en él, pero que también habitaría en aquellos que amaran a Dios, en aquellos que de alguna manera aceptaban su mensaje de salvación, iban a habitar también en él y en ellos, ¿no? Entonces recuerda que el santuario, ese templo, había sido destruido por muchos años, y que venga Jesús y empiece a decir que Dios mismo habita en él y que son uno solo. Te puede parecer, eso era súper loco en ese momento, era realmente algo que se podía hasta considerar blasfemia, ¿no? De estar diciendo que Dios y su presencia santa pudiera habitar en una persona, ¿no? Cuando antes ellos sabían que habitaba en un templo y que no todos podían entrar a ese templo, ¿no? Nadie era digno de entrar simplemente porque sí. ¿No? Entonces el pensar que Jesús se presentara como un sacerdote, como un rabino sin un templo y decir que Dios habitaba en él, era loco. Y sabes, para mucha gente hoy todavía sigue siendo algo loco esa idea. Pero veamos qué es lo que Jesús nuevamente dice, ¿no? Y lo dijo en el versículo anterior de Juan 14:17. Dice: el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, refiriéndose a Dios, y dice: porque ahora Él vive con ustedes, refiriéndose a él mismo, y después estará con ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo. Y vemos que aquí Jesús, mejor dicho, está haciendo referencia a un Dios trino, ¿no? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y el hecho que vendrían a vivir y a morar en nosotros, en aquellos que amaban a Dios. Entonces vemos que Jesús está introduciendo y está hasta cierta manera construyendo un templo nuevo, no más un templo de materiales que se iban a destruir, sino un templo nuevo refiriéndose a su creación, a nosotros los seres humanos, a los que amamos y confesamos y seguimos a Jesucristo como nuestro Salvador, que es lo que nos define como cristianos, ¿no? De alguna manera entonces nos convierte en el templo de Dios en el cual su presencia habita en nosotros, como lo hacía antes en estos templos, pero que ahora su deseo es habitar en nosotros. Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos uno. Y nos damos cuenta de nuevo que aquí Jesús estaba diciendo nuevamente que Dios habitaba en él y que su deseo era entonces construir y expander este nuevo templo a través de las personas por todas partes del mundo, en el cual él pudiera habitar. Entonces, volviendo a Juan 14, versículos 16 y 17, dice: y yo le pediré al Padre, y él los dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Entonces nos damos cuenta que aquí Jesús está diciendo que en el momento que Él resucite de la muerte y que Él resucite y venza a la muerte, que entonces el Espíritu de Dios iba a habitar e iba a morar en todos aquellos que confesaran y le siguieran y le amaran. Entonces vemos que de alguna manera estaba haciendo a cada uno de nosotros templos del Espíritu de Dios, o mini templos, ¿no? Pero que somos nosotros hoy el templo de Dios en el cual Él habita. Y sabes, eso es bastante poderoso. Yo no sé si tú te has puesto a pensar lo que eso significa, y el hecho que la presencia de Dios y Dios mismo habita en nosotros y quiere gobernar nuestras vidas, quiere hablarnos, quiere dirigirnos, quiere habitar y coexistir juntamente con nosotros, como lo hizo al principio con Adán y Eva, y que a través de la historia en todo el Antiguo Testamento no fue capaz de hacerlo como Él deseaba, como lo había designado desde un principio. Entonces, la iglesia de alguna manera es simplemente esa reunión de personas, esa congregación de seguidores de Cristo en los cuales la presencia de Dios habita en ellos. Somos esos nuevos templos, somos el templo del Espíritu de Dios. Los que aceptamos a Cristo somos ese templo en el cual Él habita, y a nosotros reunirnos, que somos llamados la iglesia, entonces podemos ejercer y amar a Dios. Y la próxima semana vamos a hablar un poquito más de realmente ese origen en cuanto a la iglesia y el propósito de cómo Dios desea que opere, cómo Dios desea, cuál es el propósito realmente de la iglesia hoy, ¿no? Y lo que Él desea hacer de nosotros,
pero vemos que Jesús vino a construir un nuevo templo en el cual Él habitar. Y esto quise empezar con esto porque esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Que de alguna manera, para que Dios pueda expander su templo, para que Dios pueda hacer ese templo mucho más grande, por eso fue que tuvo que venir Cristo Jesús a morir para hacer eso posible, para que pudiera entonces habitar en las personas. Y sabes, entonces, cuando hablamos de la palabra iglesia, entonces, ¿de dónde salió esa palabra? ¿De dónde surgió iglesia por primera vez? Y en Mateo 16, versículos 17 al 18, vemos que aquí Jesús le está diciendo a Simón, ¿no? Le dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. Y Pedro significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y vemos que aquí entonces por primera vez Jesús habla de este término, iglesia, ¿no? En el cual edificaría su iglesia, refiriéndose a Pedro. Y vemos que se estaba refiriendo a esa reunión de personas, esa reunión de seguidores de Cristo, esa reunión de las personas en los cuales el Espíritu de Dios habita en ellos y son el templo de Dios, esa primera reunión. Y vemos que esta era una metáfora de lo que Dios de alguna manera deseaba construir, ¿no? Construir ese templo. Y no lo construyó físicamente, no paredes y un edificio, sino fue realmente una asamblea. Él creó una reunión en la cual realmente todos nosotros, como seguidores de Él y como templos del Espíritu de Dios, podamos reunirnos para alabar su nombre, para exaltar su nombre, para aprender juntos. Y sabes, el primer predicador en esa reunión, en esa asamblea, fue precisamente Pedro. Y Dios le dio la oportunidad para que él fuera el que empezara realmente a ejercer y a enseñar en la iglesia. Y es lo que nosotros, ese modelo, lo seguimos hoy. Y de alguna manera yo sé que Dios está haciendo cosas diferentes con su iglesia, no necesariamente nuevas porque nunca hayan existido. Simplemente yo creo que a través de los años muchas veces nosotros perdemos el enfoque y tenemos que recordar realmente cuál es el propósito de la iglesia, quiénes somos la iglesia, ¿no? Y entender que somos ese templo del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en ese templo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:16. Dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Vemos que aquí nos está recordando el apóstol Pablo que nosotros, como seguidores de Cristo, somos llamados la iglesia, somos ese grupo de personas reunidos, de cristianos, de las personas que somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces vemos que realmente el lugar donde eso suceda no es realmente importante. No importa tampoco el número, qué tan grande o qué tan pocas sean esas personas que se reúnen. Simplemente hace mención de que somos nosotros el templo del Espíritu de Dios, donde la presencia de Dios habita. Y la iglesia somos esa reunión, esa asamblea de personas en las cuales Dios habita. Pero vemos que hoy en día muchas veces nosotros perdemos un poco el concepto de eso, ¿no? Y nos enfocamos más en el lugar, que solo en un lugar específico podemos adorar. Pero vemos que realmente ese no era el modelo ni lo que Dios deseaba desde un principio. Y Dios continúa haciendo cada día más, y hoy el día está haciendo algo más grande de su iglesia. Él desea continuar expandiendo esos templos en los cuales Él habita. Sabes, yo creo que podemos ver a través de esta enseñanza que desde el principio de la creación Dios siempre ha deseado habitar y coexistir con el hombre, poder disfrutar de su presencia y poder Él disfrutar con toda su creación. Y ese plan y ese deseo no ha cambiado. Por eso es que Él envió a Cristo Jesús, para que a través de Él nosotros pudiéramos entonces convertirnos en esos templos en los cuales Él pueda habitar, en los cuales Él pueda coexistir y pueda haber una relación íntima con Él. Y nosotros entonces poder congregarnos con otras personas y unirnos con otros seguidores de Cristo y poder alabarlo juntos. Pero vemos que no importa el lugar en donde eso suceda, y no tampoco dice frecuencia, tampoco está mencionando en ningún momento que en un lugar específico debe de ser.
simplemente nos está animando a que lo hagamos. Y sabes, hay muchas personas que todavía no le conocen. Dios continúa y quiere continuar creciendo ese número de templos en los cuales Él habita. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, yo quiero animarte a que podamos entender que ahí en donde nosotros estamos hoy, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, que la presencia de Dios habita en nosotros y que hay poder en nosotros porque el Espíritu de Dios está allí. Y te animo a que podamos reunirnos con otras personas, con otros seguidores de Cristo para alabarlo juntos, para poder exaltar su nombre juntos, para aprender juntos, si puede ser de esta manera, pero que también podamos invitar a más personas a que sean parte de ese espacio, porque así pueden ellos también conocer de Dios y convertirse en templos del Espíritu de Dios. Y podemos ver y darnos cuenta que de esa manera estamos siendo iglesia específicamente en donde estamos. No es en un lugar solamente, sino en todos lados donde nosotros como personas, como seguidores de Cristo, que somos el templo del Espíritu de Dios y que por lo tanto ahí habita el Espíritu de Dios, podemos ser la iglesia y podemos ser de bendición y aprender y crecer juntos y ver lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Así que en esta mañana yo solamente quiero retarte a que podamos realmente meditar, y vamos a continuar hablando un poquito más en las próximas semanas sobre realmente el propósito y hasta cierta manera en qué manera Dios desea que como iglesia, como reunión, como asamblea de personas operemos o funcionemos, que podemos ver realmente que Él tiene también un modelo y tiene un propósito específico, pero que entendamos primero que no es en referencia a un lugar. El lugar es el menos importante en todo esto, sino es el hecho que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, que nosotros somos el templo en el cual la presencia de Dios habita cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Y a nosotros reunirnos con otro grupo de personas que también son seguidores de Cristo nos llama la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, los que formamos esa institución, ¿no? No es un edificio, sino somos nosotros las personas. Así que el día de hoy yo quiero animarte y espero que realmente en donde tú estés y que quizás no tienes oportunidad de ser parte de una reunión en una iglesia o en un edificio, ¿no? Y de nuevo, usamos ese término en relación a la reunión en un lugar como tal. Y está bien, pero creo que debemos entender que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y si en donde tú estás quizás no tienes la oportunidad de participar de un lugar así, de ir a un lugar, a una iglesia, pues yo te animo a que recuerdes que somos igual nosotros el templo del Espíritu de Dios en donde estamos y que podemos reunirnos con alguien más, porque no es la cantidad de personas y no es el lugar lo que importa, sino es en donde la reunión sucede, en donde 2 o 3 están reunidos, dice la palabra de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros porque somos el templo de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque es viva, porque es eficaz. Señor, gracias porque hoy tú nos recuerdas, Padre, y deseas que podamos meditar y recordar realmente cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la iglesia, qué es la iglesia, Señor. Y entender que la iglesia somos nosotros, somos los que somos y te aceptamos, Señor, como nuestro Salvador, y que nos convertimos en ese templo del Espíritu Santo en el cual tu presencia vive y mora en cada uno de nosotros, Señor. Y eso nos da poder, Señor, y que tú deseas que podamos, Señor, compartir con otras personas esta tremenda noticia y darles también a ellos la oportunidad de conocerte, para que tú también puedas habitar en ellos, Señor, y de esa manera poder continuar expandiendo tu templo, continuar expandiendo tu presencia, Señor. Y que la iglesia estamos llamados, Señor, a poder realmente ejercer y ser la iglesia en donde estamos, Señor. Que podamos realmente, Padre, entender que tú tienes un propósito específico para nuestras vidas, Señor. Y que podamos abrir nuestras puertas, podamos, Señor, ir y compartir con otras personas, Padre, del mensaje y de esto que tú deseas hacer en sus vidas. Señor, yo te pido que el día de hoy, Padre, que tú puedas realmente confirmar en nuestro corazón, Señor, el hecho que nosotros somos tus hijos, que nos convierte en tu templo, Padre, y entender que tú habitas en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás, Señor, no es necesariamente haciendo algo nuevo, simplemente nos estás recordando
de cuál es tu plan, cuál ha sido tu propósito desde el principio, Señor, y es a poder habitar y poder existir en unidad, poder existir, Señor, en una relación íntima con cada uno de nosotros. Te damos a ti honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, quiero simplemente animarte, que recuerdes que Dios está con nosotros, que Él habita en nosotros, por lo mismo no estamos solos, y que podamos realmente ser sus manos, su boca, sus pies, y dejar que Él fluya a través de nosotros para que otras personas conozcan y tengan la oportunidad de ser parte de este plan maravilloso, ser parte de la iglesia, poder venir a ser parte de esa asamblea y de ese grupo de seguidores de Cristo, en los cuales la presencia de Dios habita. Y debemos de recordar que Él en todo momento está con nosotros. Él nunca nos deja ni nos abandona. Él siempre nos tiene en su mano y solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Que Dios te bendiga esta semana y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.